Hola, hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que tú estés bien, que le hayas pasado súper bien en este año que pasó. Si no, el Señor te ayude para que este próximo año te ayude a poder, sobresalir en todos tus asuntos, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y que también bendiga a tu familia y demás. De verdad te deseo lo mejor. Y quise hacer este video porque hay muchas personas que piensan que el sábado ya no tiene que guardarse, ¿sí? Que algunas partes de la ley de los 10 mandamientos quedaron en cierta manera em, en una tipología. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que parte, por ejemplo, como el sábado ya no se debe guardar, sino que simbolizaba al descanso que las personas obtienen en Cristo Jesús, cuando Jesús dijo: venid a mí y todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces ellos toman ese texto para decir que ya no se debe guardar el sábado, sino que ahora el descanso es Cristo Jesús. Por tal motivo, me tomé el atrevimiento de hacer este video y también vamos a analizar a un pastor que es muy conocido, tiene un canal muy grande en YouTube y me gustaría analizarlo y vamos entonces allá. Ok, 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 ok. Bueno, vamos entonces a escucharlo y mediante él va exponiendo, porque él está predicando en una iglesia, mientras él está haciendo su exposición, vamos a ir analizando qué es lo que él dice, ¿vale? Y luego vamos a mostrar unos textos que tenemos por ahí para mostrarlos. Así es que bueno, vamos entonces allá. Apuntaba al poder de Cristo, del Evangelio, de circuncidar de nosotros nuestro pecado a través de la sangre de Jesucristo. Ahora somos circuncidados, dice la Biblia, en el corazón. Una circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por Dios. El Shabbat también era un rito, una ceremonia judía que apuntaba a Cristo. Pablo dijo en Colosenses Ok. 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Cuando alguien te diga, tú no celebras el Shabbat, dígale, por tanto, nadie me juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta. Oiga esto, luna nueva o días de reposo. Ok, aquí dice las escrituras en Colosenses 2:17, por tanto nadie os juzgue, ¿sí? Está hablando de juzgar, no está hablando de, por tanto, ya no tienen que guardar el día de reposo, por tanto, ya no tienen que guardar el día el sábado, como él le dice el Shabbat, no. Él está diciendo, las escrituras están diciendo, nadie os juzgue, porque como también dice en Romanos, tú quién eres, hombre, que juzgas al criado ajeno. Es que en ese versículo está hablando es de juzgar, no está hablando de no guardar o de la transferencia del día sábado al descanso en Cristo Jesús. Ahí no está hablando de eso, ¿sí? Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ahora, yo hago lo siguiente, como lo hizo un pastor, eh, el pastor Miguel Ortiz, que lo vi en uno de sus videos. Él toma una cerveza con agua y él dice, pues si ya no me deben de juzgar por la comida, pues que no me juzguen por la bebida, ¿sí? Ahora, si este pastor ve a un feligrés suyo que se está tomando un brandy, un whisky o un guaro, como dicen en Latinoamérica, el pastor inmediatamente le va a decir, oye, tú no debes de tomar cerveza, guaro o aguardiente o whisky o lo que sea. Y él le va a decir,
pero nadie me debe de juzgar ni por comida ni por bebida, ¿sí? No, 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 no. Esto no está queriendo decir lo que él está queriendo decir, ¿sí? Lo que quiere decir aquí es que no se juzgue a las personas, ¿sí? No se juzgue a las personas. Para que vea que está hablando del contexto. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo eso era una sombra de aleluya, de este tiempo de gracia. Todo era apuntando a Cristo, apuntando a Cristo. Incluso muchos dicen es que el Shabbat es antes de la ley. Dios fue el que separó y santificó el séptimo día, pero es que hasta eso apunta a Cristo, porque Dios santificó el séptimo día. Y dice Juan 10:36 que el Padre a Cristo también lo santificó, aleluya, porque Cristo es nuestro reposo, aleluya. Ese séptimo día que Dios descansó, día de reposo, que también le dijo después a Israel que separaran, que observaran, apuntaba al reposo que usted y yo encontramos en Cristo. Nosotros estamos hoy viviendo en el reposo de Dios para nuestras vidas, aleluya. Hebreos 4 habla muchísimo de esto y dice, hermanos, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo, diga fuerte, un reposo. Mira. Ok, aquí este versículo es un versículo que en las versiones anteriores da un sentido diferente, ¿sí? Pero este versículo no está queriendo decir que se transfirió o que ya no se debe guardar el sábado. Es más, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que ya no se debe guardar el sábado. No hay ni uno solo, ni uno solo. Ahorita vamos a mirar los diferentes versículos, todos, la mayoría de versículos que hablan sobre el sábado, y no vas a encontrar ni uno que diga que el sábado se cambió, que ya no se debe guardar el sábado, ¿sí? Que la solemnidad del sábado fue transferida del, del sábado a otro día o que ya no se debe guardar el sábado. No vas a encontrar eso, ¿sí? Porque eso no lo dice las escrituras. Las escrituras dicen que ahora, en este momento, ¿sí? Cada persona debería guardar los 10 mandamientos. Cada persona debería guardar los 10 mandamientos. Eso es lo que dice. Levante el dedito así y diga, un reposo. Queda un solo reposo para el pueblo de Dios. Ahora, pero es que aquí no está hablando de Jesús, aquí no está hablando del reposo de Jesús. Ahí lo que le está diciendo, eso se llama en teología, es forzar el texto, a hacer que el texto hable algo que él quiere que hable, pero que la Biblia no está hablando. Vea, si volvemos a leer, pero si Josué les hubiera dado el reposo, él hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Para Pablo hubiera sido sencillo decir, queda un reposo para el pueblo de Dios y este reposo es Cristo Jesús. Pero es que aquí no está diciendo eso. Aquí no está diciendo que el reposo de los cristianos ahora es Jesús, por tanto, ya los cristianos no guarden el sábado porque su reposo es Jesús. Aquí no le está diciendo, él dice, porque, Pablo dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí me está dando a entender que así como yo entro en el reposo del sábado, he reposado, así como Dios reposó de las suyas. A mí me está queriendo decir eso, ¿sí? Como yo le decía una vez a un profesor de teología, un doctor en Nuevo Testamento, yo le dije, profesor, si yo ponemos a 2 o 3 teólogos, le dije 3, un pentecostal, un adventista y un evangélico, 3 pastores, 3 doctores en la misma rama, en el Nuevo Testamento, 3 doctores de teología, y los ponemos a que hagan una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es el estudio sistemático y a profundidad de un texto, ¿sí? Desde tratando de estudiar ese versículo desde los idiomas originales lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, y le dije, le pregunté, ¿los 3 llegarían a la misma conclusión? Y él me dijo no.
los tres no llegarían a la misma conclusión, porque los tres tienen presuposiciones diferentes. El pastor evangélico va a acercarse al texto con su presuposición. El pastor adventista también con su presuposición y el pastor pentecostal con su presuposición. Por tanto, ¿qué pasa? Que si nosotros forzamos a las escrituras a hablar con mis presuposiciones o lo que yo creo, las escrituras me terminarán hablando a mí de lo que yo quiero que me hable, aunque la Biblia no quiera decir eso, ¿sí? Eso se llama forzar el texto. Y eso es lo que está haciendo este pastor. Está forzando el texto, haciendo y diciendo algo que el texto no está queriendo dar a entender. No es el sábado, no es el domingo, no es el viernes. Dice, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Como Pero es que el reposo que está hablando es el reposo de Dios del séptimo día. Eso es lo que está diciendo él, Dios de la ciudad. Fíjense Pablo. cómo hace alusión al principio para Ve, decir que lo que ve lo que está diciendo. Él está diciendo que está haciendo alusión al principio. Y cómo es que él, como otros, están forzando el texto para decir que Cristo es el reposo. Ahí no está eso diciendo que Cristo es el significaba reposo. era Cristo. Y como el que está en Cristo ha reposado de todas sus obras. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Solo queda un reposo hoy en día y es Jesucristo. ¿Por qué Jesús es un reposo? Porque el hombre se ha fatigado durante siglos buscando a Dios. Los emperadores han buscado, han dispuesto sus mejores soldados, sus mejores, qué sé yo, arqueólogos para buscar la fuente del agua de la vida que les daría vida eterna. Tantos mitos de la historia oriental, etcétera. El hombre se ha fatigado por buscar a Dios, por agradar a Dios. Miren los pobrecitos hombres ahí en los monasterios. Tienen que golpearse su espalda cada vez que pecan para ver si a través de esa obra complacen a Dios. Usted y yo también quizás estábamos así fatigados. Buscábamos comprar el mejor San Lázaro para agradar a Dios. Comprábamos la virgencita más grande para que Dios se complaciera. Buscábamos el ídolo más caro. Es que de nada sirve que un católico se convierta en cristiano y luego ya no guarde los mandamientos de Dios. Porque, a ver, hay muchos versículos que hablan en las escrituras que las personas y que los cristianos deberían guardar los mandamientos de Dios. Se le acercó una vez un joven rico a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos y tendrás vida, ¿sí? Luego más adelante, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 de la Reina Valera antigua, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, dice así de la siguiente manera, aquí lo voy a buscar. Voy a buscarlo aquí para que ustedes se den cuenta de esto. Ahora, en el Antiguo Testamento siempre se refería al sábado como el reposo del Señor, ¿sí? Siempre. Y los mandamientos estaban dentro de eso. El sábado estaba dentro de los mandamientos. Bueno, aquí dice Apocalipsis capítulo 14, el versículo, Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 22, ¿sí? Apocalipsis capítulo 22, el versículo, vamos a ir acá abajo, el versículo 14, que dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Esto lo dice la Reina Valera antigua, ¿sí? Pero hoy en día las nuevas versiones dicen otra cosa, pero la Reina Valera antigua dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, es como podemos obtener
escúcheme bien esto, porque quizás aquí usted va a pausar el video y va a pasar a otro, si no congenia con esto que le voy a decir, ¿sí? Y esto hay que mirarlo con los ojos bien y con el entendimiento del alma. Si una persona es mala y peca, el cielo es una tortura para él, ¿sí o no? Porque si Dios lleva a ese pecador al cielo que está acostumbrado a pecar, a tomar cerveza, a los vicios, y en el cielo no hay eso, pues el cielo será una tortura para él porque en el cielo no hay vicios ni nada de esas cosas. Por tanto, guardar los mandamientos de Dios e intentar hacer lo que esté de mi parte por obedecer a Dios, pues me hace a mí entrar en algo que dice Hebreos capítulo 10, ¿sí? Dice, el que peca voluntariamente ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y hervor. Entonces, si yo peco voluntariamente, entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces no hay más sacrificio, sino que, como dicen las escrituras, tengo por inmunda la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió por mí. Jesús murió por ti. ¿Por qué? Porque tú pecabas. Porque tú cometías pecados. Y si tú cometías pecados, un solo pecado te llevaría al infierno. O sea, en el día en que Jesús juzgue a todas las personas y destruya a los malos, allí iríamos. Si nosotros pecamos, si nosotros no se nos perdona nuestros pecados, ¿sí? Ahora, pero si pecamos voluntariamente, ¿qué pasa? Que el sacrificio que hizo Jesús para perdonarte tus pecados o mis pecados, ¿m? Pues a ti no te interesa nada y tienes por inmunda la sangre de Jesús que sigues pecando, pecando, pecando. ¿Por qué? Porque piensas que Jesús te va a perdonar todos los pecados que tú cometas. Es como si tú te endeudaras y una persona generosa te pagara la deuda y tú luego volverías y te endeudas y luego la persona generosa te va a pagar. No, ya por segunda vez no, ya te la pagó la primera. ¿Qué quiere decir eso? No estoy queriendo decir que Jesús te perdona solo los pecados y si tú vas y le pides perdón otra vez no te los perdona. No, estoy queriendo decir lo que dice Pablo. Si pecamos voluntariamente, tenemos la sangre de Jesús por inmunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no me importa lo que Jesús hizo por mí, que pagó mis pecados. Yo vuelvo y me ensucio, como dicen las escrituras. La puerca lavada vuelve otra vez al lodo y el perro otra vez a su vómito. ¿Mm? Entonces, a esto es lo que se está a esto es lo que me estoy refiriendo con guardar los mandamientos. Si yo guardo los 10 mandamientos, pues no soy como la puerca, que es lo que está lavada, pues vuelve y se mete al lodo otra vez a empuercarse, o como el perro que vomita y luego vuelve otra vez a su vómito. Entonces, si yo guardo los mandamientos en Cristo Jesús, ¿por qué te estoy diciendo en Cristo Jesús? Porque yo solo por mi misma fuerza no puedo guardar los mandamientos, ¿sí? Yo necesito en Cristo Jesús guardar los mandamientos. Jesús me tiene que ayudar a mí a guardar los mandamientos, porque como dice las escrituras de Juan, dice, hijito, esto os escribo para que no pequéis, ¿sí? Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, al yo decirte, si una persona comete pecados, es un asesino y todo eso, y Dios lo va a llevar al reino de los cielos sin haber habido un cambio, una transformación, sin haber un nuevo corazón, porque como dice las escrituras, que nuevas criaturas somos, las cosas viejas han pasado y otras cosas y las cosas son hechas nuevas, pues en las personas que cometen pecados, que son malos y que no hay esa transformación ni ese perdón de pecados, pues obviamente que se van a perder. Por eso es importante guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Que más me costara para agradar a Dios, para que me cuidara, para alcanzar la salvación. Pero el que ha encontrado a Cristo ya ha reposado de todas esas obras. Aleluya, aleluya. Alguien alaba a Dios en este día. Y ya no tiene que buscar más cosas para ser salvo. No, no, no. Cristo me ha hecho salvo por gracia. Y ahora
lo que la palabra de Dios me enseña a vivir en santidad, no lo hago por mi fuerza, sino que lo hago por el poder del Espíritu que Él ha puesto en mí. Porque ahora camino en las obras de la fe, la cual Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ella. Toda la santidad que podamos lograr hoy en día no son obras de santidad para agradar a Dios, o sea, para buscar la salvación. No, porque Dios me ha salvado a través de la gracia. Voy a caminar en la fe, voy a caminar en la santidad, voy a caminar en la consagración que el Espíritu Santo, de la santificación que Él produce dentro de mi corazón. Pero dentro de esas leyes no está ningún rito judío, porque todos apuntaban a la persona de Cristo, al Calvario, al sacrificio en la cruz. Muchos idolatran. Ok. Bueno, aquí él va a decir que muchos idolatran el sábado y todas esas cosas. Vamos a escucharlo. El Shabbat, idolatran el sábado, idolatran los ritos judíos, idolatran las fiestas judías como los principios. Ok, bueno, él dice que muchas personas idolatran el sábado, idolatran el domingo, o lo que sea. Pero bueno, vamos a mirar en las escrituras lo que dice con respecto al sábado, ¿sí? Vamos a empezar desde Mateo para mirar si en algunos versículos, estoy en la Biblia, en Bible Gateway, y ahí están todas las referencias de sábado del Nuevo Testamento, ¿sí? Mateo capítulo 12:1 es la primera vez que aparece la palabra sábado en el Nuevo Testamento y dice: en aquel día iba Jesús por los sembrados en sábado y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Aquí no está hablando de que se transfirió la solemnidad del sábado, no. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Jesús más adelante le dice: o no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa, porque Señor es del sábado, el Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahora, esta es la Reina Valera antigua y es un poquito complicada de leer para nosotros que ya tenemos y leemos un lenguaje un poco más moderno. Ok. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos tenían una costumbre muy errónea de guardar el sábado y Jesús vino a arreglar esa cuestión errónea como ellos guardaban el sábado. Para Jesús nunca fue la idea que las personas no guardaran el sábado, sino que las personas aprendieran a guardar el sábado, ¿sí? Porque para las personas, para los judíos, el sábado era solemne, era santo, pero lo habían hecho más bien una carga para las personas. En todas las escrituras y en todo el Nuevo Testamento tú no vas a decir: ya me cansaron de que ustedes guarden el sábado, ya no guarden el sábado, guarden ahora cualquier día de la semana. No, no lo dice y lo vamos a mirar. Mateo capítulo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Sí, claro. Los sacerdotes profanaban el sábado, ¿por qué? Porque a ellos les tocaba matar el corderito, asar la carne, todas estas cosas, limpiar. Ese era su trabajo de toda la semana, pero porque ellos eran santos. Las escrituras dicen que ellos habían sido llamados para un sacerdocio santo, si se dedicaban a cuestiones santas. Porque el Señor es del sábado. Y había allí uno que tenía la mano seca y le preguntaron diciendo: ¿es lícito curar en sábado? Para acusarle. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y cayera esta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? O sea, el sábado tú puedes ayudar a las personas. El sábado nunca fue una carga para las personas, nunca. El sábado en Génesis capítulo 2, el versículo 1 en adelante, como también en Éxodo capítulo 20, el dejar de trabajar y cesar de las obras no quería decir que no podrían ayudar a las personas. Es que eso es tonto. Los sacerdotes y fariseos habían entrado en ese fanatismo religioso que habían perdido la noción y el significado del sábado. Por tanto, Jesús vino a arreglar esa conciencia, vino a arreglar la forma en que las personas observaban el sábado. Entonces no quiere decir que nosotros idolatremos el sábado, no, nosotros hacemos lo que dicen las escrituras, especialmente nosotros los adventistas del séptimo día que guardamos el sábado. Ahora,
Mateo 2, estamos mirando, echándole un vistazo rápido a todos los versículos donde haya la referencia a sábado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para ver si en algún momento, en algún versículo dice, Dios, ya no deben guardar el sábado, ahora Jesús es el descanso. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Este es el texto de los textazos, de lo más texto, de los textos que hay en los textos del mundo. ¿Por qué? Discúlpeme que haga esa aclaración. Y es que este texto hace y da a entender a las personas que el sábado sigue vigente. Por favor, el sábado sigue vigente. Es que es tonto decir que ya el sábado no lo tengo que guardar, sino que ahora Jesús es mi reposo. ¿Eso dónde le dicen las escrituras? Contrario a eso, en contra de eso, de los evangélicos, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni el sábado. Que venga un evangélico y me diga que ese texto dice que Jesús es el reposo y que ya no debo de guardar el sábado. ¿Cuándo fue? Y los evangélicos saben esto. Y este pastor que acabé de mostrar, ese pastor sabe lo que estoy hablando, ¿sí? ¿En qué año fue que les tocó a ellos huir? Porque aquí habla de huida. Mira, aquí habla de huida. ¿En qué año les tocó huir a los cristianos? En el año 70, ¿sí? O sea que Jesús está diciendo que orad pues que vuestra huida, o sea, en el año 70, que Jesús ya sabía que ellos iban a huir en el año 70, porque en el año 70 iban a venir las tropas de Tito Vespasiano, iban a rodear la ciudad romana y ellos por la providencia tuvieron que irse de Judea de Jerusalén, y al ellos salir de Jerusalén, esa era la oportunidad para que los cristianos salieran de Jerusalén y huyeran a los montes en el año 70. En el año 70, ¿sí? ¿Por qué hago tanto mención en el año 70? Porque en el año 70, según lo que dice allí este pastor, que los apóstoles entendieron que Jesús era su reposo y que ya no guardaron el reposo o el sábado. Es tonto porque Jesús está diciendo, es tonto no él, sino es tonto lo que dice, ¿sí? Orad porque esto pasó en el año 70. ¿Qué pasó en el año 70? Pues que los cristianos estaban en Jerusalén y estaban todos los judíos. Vinieron los romanos y rodearon la ciudad para conquistarla, Tito y Vespasiano. Al rodear la ciudad, ¿qué pasó? Pues entonces los cristianos y los judíos entraron a la ciudad y se quedaron allí. Pero los romanos se fueron por algo del destino y de la vida, me imagino también de Dios, que creo que es así. Se fueron los romanos y entonces los judíos se fueron detrás persiguiéndolos. Y era la oportunidad para que los cristianos salieran de la ciudad y huyeran, porque ya los romanos no estaban rodeando la ciudad. Esa era la señal. Y dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. O sea que todavía se debía guardar el sábado, porque ellos tenían que orar para que el día en que los romanos dejasen la ciudad no sea en sábado, para que ellos no pecaran en sábado, para que ellos no pecaran en sábado. Eso es lo que está diciendo. Ora, ¿y quién lo dijo? Jesús. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque en invierno era difícil salir, porque en invierno era difícil viajar, porque en invierno no se encontraban alimentos, porque en invierno las mujeres tenían que salir con sus niños y era peligroso por el frío. ¿Y por qué en sábado no? Porque era el mandamiento, porque era el mandamiento. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta, ahí tú te das cuenta.
¿Ves? Este es un texto de los testazos que habla sobre el sábado. A la víspera, Mateo 28:1, a la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. A la víspera del sábado, que amanece para el primer día. Yo hago la pregunta, ¿qué día muere Jesús? El viernes. ¿Qué día descansa? El sábado. ¿Qué día resucita? El domingo. Jesús muere el viernes, descansa el sábado y el domingo resucita. ¿Ves? En la obra de la creación, Jesús crea por 6 días y el descanso y el sábado lo descansa. En la obra de la redención, el viernes muere, el sábado descansa y el domingo resucita. ¿Por qué no resucitó el sábado? ¿Por qué no resucitó el sábado? Murió el viernes, descansó el sábado y el domingo resucita. ¿Y cómo es que los cristianos se atreven a ya no guardar el sábado, sino que ahora dicen, no, que porque Jesús resucitó el domingo, entonces ahora debemos de guardar el domingo? ¿Esa qué tontería es? Es que las escrituras no dicen eso. Las escrituras dicen que acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora vamos a seguir. Este es en todo el libro de Mateo, vea. Mateo, ahí están todas las citas referentes al sábado. Y en Mateo no encontramos ninguna que diga ya no deben guardar el sábado porque Cristo es su reposo. Ninguna, ninguna. Vamos a ir a Marcos. Ahora, no quiero que me entiendan para mal, quiero que ustedes puedan hacer este estudio y puedan darse por ustedes cuenta sobre el sábado. Vamos a ir al libro de Marcos, todas las referencias del sábado. Y entraron en Capernaum y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién? Jesús. O sea que Jesús no se ponía a reunirse no, él se reunía los sábados. Aconteció que pasando por los sembrados el sábado, entonces los fariseos le dijeron, aquí porque hacen en sábado lo que no es lícito. No era lícito para ellos, pero para Dios sí, porque para ellos que guardaban mandamientos de hombres. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho y no el hombre por causa del sábado. Ahí no le está quitando vigencia al sábado, solo ahí dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea que él dijo un día, no, pues yo soy el Señor del sábado, pero ya no voy a ser el Señor del sábado, yo ahora voy a ser el Señor de todos los días. No, nunca dijo él. Antes él reafirmó que él era el Señor del sábado y quienes descansan en el sábado descansan en el día del Señor, el día del Señor del sábado. Y las echaban y el sábado tampoco dice, es lícito hacer en sábado, no hacer mal. Y llegando el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, Jesús enseñaba los sábados y cuando fue a la tarde para la preparación, es decir, la víspera del sábado y como pasó el sábado María Magdalena, Marcos tampoco dice que se transfirió la solemnidad del sábado al descanso en Cristo Jesús. Y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a la costumbre en día de sábado. Tampoco. Dice que Jesús entraba en las sinagogas en sábado. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Tampoco dice que ahora Jesús es el reposo, que ya no deben guardar el sábado. Aconteció que pasando por los sembrados, en un sábado, tampoco dice, algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los sábados? Tampoco es el Hijo del Hombre Señor del sábado. Aconteció también o en otro sábado que él entró en la sinagoga, tampoco, pero él siempre ratifica, Jesús entraba los sábados, Jesús predicaba los sábados, Jesús entraba los sábados, las echaban los escribas y fariseos y sanaban en sábado. Obviamente que le iba a sanar en sábado porque es que él no estaba ganando dinero. Él no decía, bueno, a un ciego cobro 2 dracmas y voy a resucitar un muerto, voy a cobrar un jornal. No, él nunca cobraba, por tanto, él podía sanar porque ese no era su trabajo. Él no cobraba por eso. El lícito, bueno, es interesante y hay que estudiar esto que acabé de decir, ¿sí? Porque el trabajo es algo que genera ingresos, ¿sí? Que genera bienestar a la persona. Él obviamente que trabajaba, pero no a la manera de generar ingresos para él, sino que él trabajaba para la salvación de las personas, porque claro, en otro pasaje dice, yo hasta ahora trabajo y mi padre hasta ahora trabaja, hablando del sábado, pero no es un trabajo de generar recursos para él, sino es un trabajo de, de, de que Dios gobierna el universo, gobierna todos los mundos. Él sigue los sábados gobernando el mundo, ¿sí? Y los universos, cuidando a las personas.
Nada, no aparece Lucas 13, entonces el Señor respondió, la hija de Abraham, aconteció el príncipe de los fariseos, respondiendo Jesús, el asno, el buey, la víspera de la Pascua estaba para rayar el sábado, aparejaron ungüento y reposaban. No. En Lucas tampoco aparece. Vamos a ver en Juan que solamente hay 3 referencias en el sábado. Y claro, aquí en Juan es donde dice el texto que ellos utilizan para decir del descanso, ¿no? Que Jesús es el descanso y por tanto ya no deben guardar el sábado. Y luego aquel hombre fue sanado y tomó su leche e íbase. ¿Ves que es la Reina Valera antigua? E íbase, o sea que se iba. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu leche. Pues es que, a ver, es que ustedes no hicieron ese milagro. El que lo hizo fue Jesús. Ahora, ¿quién hace milagros como estos? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas sin sábado. O sea, una ignorancia total ellos en cuanto a la obra y del Mesías. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle porque no solo quebrantaba el sábado, ahora, que lo quebrantaba para ellos, no para él, no para él, porque él no estaba trabajando el sábado, él no estaba generando ingresos el sábado, ¿sí? Cierto, Moisés os dio la circuncisión y en sábado circuncidáis al hombre. ¿Sí? Él les decía, sí, ustedes son los que quebrantan el sábado circuncidando a las personas el sábado. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre, la Reina Valera antigua. Y era sábado. ¿Ves? Entonces los fariseos no guardan el sábado, en la cruz el sábado. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron. ¿Ves? Juan tampoco dice. Hebreos hay 9 referencias al sábado. Hechos, perdón. Entonces volvieron a Jerusalén del monte que se llama Olivar, al cual estaba cerca camino de un sábado. Y ellos pasando en Perge llegaron a Antioquía y entrando en la sinagoga un día en sábado sentáronse. O sea, los discípulos también guardaban el sábado. Es que en ningún pasaje de las Escrituras Pablo dijo a los discípulos, ya no tienen que guardar el sábado, ahora guarden el domingo, ahora reúnanse el domingo. No, eso es una tontería, luego vamos a ver eso. Y es que antes de ir allá, quiero llevarlos a algo que es muy interesante. Ustedes se van a dar cuenta algo supremamente interesante que pasa y que pasó en la historia y muchas personas no han entendido esto, ¿sí? Mire lo que dice unas fuentes muy fidedignas con respecto al día domingo, haciendo la pregunta de quién cambió el día domingo, quién lo cambió, perdón, quién cambió el sábado al domingo, ¿sí? Porque los evangélicos dicen, no, nosotros no guardamos el domingo. Pues sí, algunos no lo guardan, pero de todas formas se reúnen el domingo y trabajan el sábado, eso es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. La iglesia, perdón, después de cambiar la iglesia católica, ahora vamos a hacerle la pregunta a la enciclopedia católica, ¿quién cambió el sábado al domingo? ¿Sí? Porque este pastor que acabamos de leer, él dice que ahora Cristo es el reposo y que ya no se debe guardar el sábado porque Cristo es el reposo. Vamos a preguntarle a la enciclopedia católica quién hizo el cambio del sábado al domingo. La iglesia, hablando de la iglesia católica, después de cambiar el día de descanso del sábado judío o séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo como el día que debía santificarse como el día del Señor. ¿Por qué el tercer mandamiento? Porque eliminaron el segundo. Así es que, ¿quién cambió el sábado al domingo? La iglesia católica. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Esto está en el Catecismo de la Doctrina Católica del Converso, página 50, por Peter German. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Los católicos entienden que el sábado es el día de reposo.
No penséis que he venido para abrogar la ley, dijo Jesús, y los profetas. No he venido a abrogar, sino cumplir. ¿Viste? O sea, Jesús aquí está diciendo que Él no vino a cambiar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Porque dice, porque es cierto que antes de que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. ¿Sí? Entonces, ellos utilizan y dicen, no, pero es que ya Jesús cumplió y Él es nuestro descanso, por tanto, hoy tenemos un descanso en Cristo Jesús y ya no debemos guardar el sábado. Pero es que la Biblia dice, por tanto, antes de que pase este cielo y esta tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Este cielo y esta tierra todavía siguen. Así es que todavía sigue vigente la ley. La conservación del antiguo nombre pagano de Dei Solis o domingo se debe en gran medida a la unión del sentimiento pagano y cristiano con el que se celebra el primer día de la semana. Fue reconmemorado por Constantino a sus súbditos, tanto paganos como cristianos, como el venerable Día del Sol. History of Eastern Church, la historia de la Iglesia Oriental. Así es que ese día, el venerable Día del Sol, lo convirtieron en el domingo de la Iglesia. ¿En qué día se reúnen los cristianos evangélicos? No es en el domingo. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado, el día de reposo, que es el día sábado, equivale a sábado, y lo santificó. Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es que fíjate que no es el sábado de los judíos, como dicen ellos, es el sábado de Dios en la creación, porque Dios había creado los cielos y la tierra, los había creado y descansó el séptimo día. Entonces las personas dicen, no, es que es el sábado de los judíos, no es el sábado de los judíos, es el sábado que Dios hizo para la humanidad. Adán era el representante de la humanidad de aquel entonces. Así es que no fue el sábado para los judíos, sino que fue el sábado para la humanidad. Y hasta el momento jamás se ha abolido el sábado, jamás se ha abolido. La iglesia, preguntémosle a la enciclopedia católica si cambiaron el sábado al domingo. Y esto ya lo leímos. El catecismo católico dice, ¿cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¡Wow! Esto es muy interesante. Melanchthon, un reformador de donde y quién venimos, de todos los reformadores, nosotros, la iglesia cristiana, que venimos de los reformadores y protestantes, él dice, él cambia, o sea, hablando del Papa, él cambia los tiempos y las leyes, haciendo cualquiera de los 6 días de trabajo ordenados por Dios, los convertirá en días impíos y ociosos como él quiera, o de sus propios días santos abolidos a ser días de trabajo nuevamente. O cuando cambiaron el sábado por domingo, ¿ves? Ellos cambiaron el sábado por domingo, han cambiado las leyes de Dios y han convertido en sus propias tradiciones para mantenerlas y las han convertido en sus propias tradiciones para mantenerlas por encima de los preceptos de Dios. Exponiendo a Daniel, el profeta, dice Melanchthon. ¿Cuál es la marca? Preguntémosle al registro católico, ¿cuál es la marca del domingo? De la iglesia. ¿Cuál es la marca de la iglesia? Preguntémosle a ver qué. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia a la observancia del sábado es la prueba de ese hecho. Ahora, vamos a pensar, este pastor que acabamos de escuchar es un pastor que habla que ahora no se debe de guardar el sábado porque Cristo es el descanso y preguntémosle de dónde viene ese pensamiento. ¿De dónde viene ese pensamiento? Eso viene desde Constantino cuando él cambió la solemnidad del sábado al domingo y desde ahí para adelante, quien, quien arguye y quien hizo ese cambio es la iglesia. La iglesia está por encima de la Biblia y esto es arrogante, esto es lo más arrogante que puedo escuchar. Y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Ellos, los cristianos, guardan en un domingo y descansan un domingo pensando en que ellos tienen argumentos bíblicos para eso, pero no lo tienen.
la iglesia, tomó el domingo pagano y lo convirtió en el domingo cristiano. Y así el domingo pagano dedicado a Balder, un demonio, se convirtió en el domingo cristiano sagrado para Jesús. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio se fue su acto y el acto es una marca de su poder eclesiástico. La Biblia dice, acuérdate de santificar el día sábado. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino, yo anulo el día sábado y te ordeno que santifiques el primer día de la semana. Y de aquí todo el mundo civilizado se inclina ante obediencia reverente al mandato de la Santa Iglesia Católica. Entonces, este pastor, ¿a quién está siguiendo? Hace poco hice otro video y estoy sacando las mismas citas, pero en este quise extenderme más hacia los textos de las Escrituras para ver que no hay una cita que hable sobre el cambio del sábado al domingo, o por lo menos que el sábado ya no se debe guardar porque Jesús es el descanso, o porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Aquí no lo dice, lo que se ve es que el domingo es una institución católica y sus pretensiones de observancia solo pueden defenderse basándose en principios católicos, no en la argumentación cristiana evangélica, sino es el domingo tiene su única defensa, la iglesia. La iglesia hizo el cambio. Así es que no hay nada más que hablar. Si los protestantes siguieran la Biblia, deberían adorar a Dios en el día sábado. Así es que este pastor que dijo que Jesús, y con ese poder de argumentar, de poder, de pasión y bueno, tantas cosas, si él, dice la Iglesia Católica, el Albert Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, respondiendo en nombre del cardenal a una carta fechada el 10 de enero de 1920. Si los protestantes siguieran la Biblia, deberían adorar a Dios en día sábado. Al guardar el domingo, están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Así es que, ¿a quién siguen ellos? ¿A quién sigues tú? Esa es la pregunta. El protestantismo, al descartar la autoridad de la Iglesia Católica romana, no tiene buenas razones para su teoría del domingo. O sea, los protestantes no tienen ninguna razón en las escrituras para la teoría del domingo. Y lógicamente deberían mantener el sábado como sábado. Pero no, ellos dicen que Jesús resucitó en sábado, que a Juan se le apareció el domingo, perdón, que Jesús resucitó en domingo, que a Juan se le reapareció el domingo, que el domingo es resurrección, que Jesús es el reposo y que por tanto ya no guardan el sábado. O sea, son argumentos que no tienen base ni bíblica, sino más bien el protestantismo es prácticamente que ha tomado sí, doctrinas de la Iglesia Católica y las han puesto como si fuesen suyas, pero no son suyas. No el creador del universo en Génesis 2, del 1 al 3, sino la Iglesia Católica puede reclamar el honor de haber concedido al hombre una pausa en su trabajo cada 7 días. O sea, ellos dicen, dejemos a Dios a un lado que yo les voy a dar el domingo para que descansen. ¿Qué dice el Papa Francisco? El Papa Francisco defendió el reposo dominical que permite a los cristianos hacer las paces con su propia vida. ¿Mm? Una persona que viola la santidad del domingo debe ser castigada como un hereje. Juan Pablo II. Uf, wow. O sea que el domingo las personas no tienen que trabajar porque si trabajan están siendo herejes. Esta es la ley que está en el Nuevo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás, Mateo, Juan, hijitos guardados de los ídolos, 1 Timoteo 6:1, no se ha blasfemado el nombre de Dios, Marcos 2, 27 y 28, Hebreos 4:4, el sábado fue hecho por causa del hombre, honra a tu padre. Aquí están todos los mandamientos, los 10 mandamientos del Nuevo Testamento. Para aquellos que dicen que el Nuevo Testamento se quedaron abolidos los 10 mandamientos, aquí están en el Nuevo Testamento, aquí los tienen. Puede tomarle una foto, puede mandarse a tuitearla o mandarla en Facebook o lo que sea, pero aquí está la ley del Nuevo Testamento, la ley de Dios de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Así es que no hay nada que perder, mis queridos, no hay nada que perder. Vamos otra vez, seguimos Hechos y los últimos pasajes que están en Colosenses capítulo 1. Nadie os juzgue por comida, pero aquí dice juzgue. No está ahí, ya se los muestro.
Nadie os juzgue. ¿En qué? Comida, bebida, en fiestas, luna nueva o de sábados. Ahora, estos sábados que se refiere aquí son los sábados lunares o los sábados de las fiestas solemnes, pero también puede referirse al sábado, el sábado del séptimo día. Pero ¿qué dice? Nadie os juzgue en comida o en bebida. Ahora, ¿puedo yo comerme un burro y no me juzguen? ¿Como puedo tomarme una cerveza y un vino o un brin? No, esto es tontería, ¿sí? Aquí está diciendo es que nadie me juzgue, o sea, cada quien debe tener su propio conocimiento de las escrituras para poder hacer que esto valga. Bueno, porque las escrituras también dice en Pedro, el apóstol Pablo dice que vosotros que juzgaréis a los ángeles, no vas a juzgar los asuntos entre los hermanos de la iglesia, ¿sí? Y bueno, así es que en el Nuevo Testamento no encontramos nada con respecto a que Jesús, como Él es el reposo, Él nos ha dado el reposo, entonces ya no debemos descansar el sábado. No encontramos ningún texto, ningún texto. Ahora, que si el sábado salva, no, el sábado no salva, ¿sí? Pero sí, ahora, tienes que entender esto porque esto es muy interesante. Si una persona no guarda la ley, está pecando, porque la transgresión, el pecado es la transgresión de la ley, ¿sí? Pero si una persona la guarda, tampoco puede ser salvo si no tiene la fe en Cristo Jesús. Por eso las dos son complementarias. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las dos cosas. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El que, el que enseña a los otros hombres estos mandamientos será llamado grande en el cielo. ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Así es que mis queridos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Hay muchos pastores, muchos sacerdotes que quieren engañarnos porque ellos interpretan las escrituras a su forma y a su acomodo o porque no son o porque son solamente simples simples oyentes de las escrituras, pero que no las escudriñan, ¿sí? Son solamente como los loros que repiten y repiten y repiten lo que otro y otro dice, ¿sí? Pero si ellos van a las escrituras, se van a dar cuenta de lo que dice las escrituras con respecto al sábado. Así es que si tú tienes dudas con respecto al sábado, de que no guardas el sábado porque piensas que al guardar el sábado, supuestamente no estás descansando en Jesús, pues ve a las escrituras y mira en todas las escrituras que dicen con respecto al sábado. Y ningún versículo vas a encontrar. Es más, yo te pediría, por favor, que si encuentras el versículo donde diga que ya no se debe guardar el sábado porque Cristo es el reposo, que estén las dos, no que yo coja un texto y yo lo force para decir algo que el texto no está diciendo. Ahí está diciendo que las personas que están trabajadas y cargadas, yo os haré descansar, pero le dice, llevad mi yugo, no los deja sin cargar yugo, lleven mi yugo, tienen que llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si Jesús llevó el yugo y él obedeció la ley y él no transgredió la ley, ¿cómo no voy a llevar yo el yugo de Cristo Jesús? ¿Sí? Por tanto, entonces, ¿qué nos queda? Pues hacer lo que Jesús dijo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Mm? Pues si nosotros imitamos a Pablo y Pablo que imitaba a Jesús, nosotros debemos ser imitadores de Jesús. ¿Jesús qué hizo? Si debemos de ser imitadores de Jesús, ¿qué Jesús hizo? Pues Jesús obedeció la ley. Jesús descansó los sábados. ¿Dónde se dice que Jesús se fue a trabajar, a pescar o a ganarse el sustento en sábado? No. Jesús entraba a las sinagogas, predicaba, enseñaba, sanaba. Así es que sigamos ese ejemplo de Jesús. Prediquemos, enseñemos, sanemos en sábado.
Jesús nunca dio un mal ejemplo del sábado. De Jesús no se dice que él se fue a trabajar y Jesús agarró la maleta y se fue a trabajar en sábado. No, de Jesús se dice, entraba en la sinagoga y llegó a Nazaret y entró en la sinagoga y leía el libro. ¿Mm? Entonces, ¿dónde los cristianos evangélicos argumentan que ya no se debe guardar el sábado porque Cristo es el reposo? Si yo imito a Jesús, Jesús guardaba el sábado y él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino que la he venido a cumplir. Así es que mis queridos, mi querido, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Me alegró tenerte en este rato juntos los dos estudiando las Escrituras. El Señor te bendiga y el Señor te guarde y quiero que el Señor siempre te acompañe, que el Señor siempre esté contigo, que el Señor te ilumine, que te dé sabiduría igual que a mí, que el Señor me dé sabiduría para que juntos podamos ser edificados en la gracia del Señor. Quiero que me acompañes a orar, por favor. Quiero orar en este momento. Oremos. Eterno Dios, gracias Señor porque al mostrarnos tus escrituras podemos encontrar que la ley está vigente y al guardar tu ley, Señor, ayúdame y ayúdanos a no pecar contra ti, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por darnos este mensaje en Jesús. Lo pedimos. Amén. Bueno, mi querido, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.